Buenas noches, jóvenes. Vamos a empezar a desarrollar el tercer capítulo de la materia referida a lo que es el citoesqueleto o esqueleto celular. La célula tiene un sistema de soporte que se conoce como citoesqueleto. Vamos a ver, aquí tenemos el núcleo y el espacio que hay entre el núcleo y la membrana, que es el citoplasma que nosotros conocemos, está formado, hemos dicho, por agua mezclada con proteínas, sales, vitaminas, aminoácidos, carbohidratos, etc. Pero también es en ese espacio donde están las estructuras internas de la célula eucariota, como retículo endoplásmico, aparato de Golgi, mitocondrias, cloroplastos si los hubiera, etc. Esta parte que denominamos citoplasma está en realidad formado por el citosol, que vendría a ser la fracción acuosa, la que es solamente agua con sales, con proteínas, con minerales. Y hay una estructura de soporte que se llama citoesqueleto o esqueleto celular. Y además están flotando ahí los orgánulos como mitocondrias, ¿no? El citoesqueleto, vamos a volver a la diapositiva anterior. Como ven aquí, esta es una tinción especial que se ha hecho a la célula. Aquí podemos ver el núcleo, estoy señalándolo con el mouse, aquí hay otro núcleo. Pero del núcleo hacia el exterior, hacia la parte externa de la célula, se dirigen miles de filamentos que forman una maraña, una telaraña de estructuras internas de la célula, como pueden ver, y forman un intrincado sistema de red de filamentos que amarran los componentes celulares. Si ustedes creen que el núcleo se va a mover libremente ahí, parece súper amarrado de todos lados, ¿no? Esto solamente se ve cuando la célula es tratada de una forma especial, tiñéndola con colorantes fluorescentes, se hace pasar luz fluorescente por ahí y se emite una fluorescencia. Y obviamente se ve con microscopios que se llaman microscopios de fluorescencia. Vamos a ver de qué está formado esta maraña que estamos observando aquí de color verde. La parte del citosol, que es la parte líquida de la célula, se llama también hialoplasma, es el medio interno del citoplasma, y ahí está flotando el citoesqueleto por un lado, los ribosomas también, las mitocondrias, los lisosomas, etc. Tiene 85 a 90% de agua con sustancias dispersas en forma coloidal, proteínas, lípidos, glúcidos, ácidos nucleicos, nucleótidos, etc. Y es ahí donde se producen las reacciones químicas que mantienen a la célula, la formación de ATP, la destrucción de la glucosa, la formación de glucógeno, las fermentaciones, etc. Y el citoesqueleto, dice, aparece en las células eucariotas. Entonces, cuando hablamos de citoesqueleto no pensamos en bacterias ni en micoplasmas, por ejemplo, ¿no? Esta es una red de fibras de proteína que están en forma de microfilamentos, filamentos intermedios y microtúbulos. En general, la función que tiene es originar, son responsables de darle forma a la célula cuando la célula se está dividiendo gracias a los microtúbulos y a los demás componentes del citoesqueleto. Algunos son alargados, otros son esféricos, otros son cilíndricos, etc. Mantienen esa forma celular en células como las células animales que no tienen un sistema de soporte. Son ellos los responsables de que las células tengan siempre la misma forma. Producen el movimiento de la célula, que se mueva de un lado a otro, como los paramecios, las amebas o los glóbulos blancos. El movimiento de organelos, que se puede mover el mitocondrio de un lado a otro de la célula y desplazarse. Por ejemplo, eso se debe a los componentes del citoesqueleto. Y también son responsables de la división celular. Entonces, durante la división se forma una gran cantidad de microtúbulos, por ejemplo, para ayudar a repartir el material genético en dos células nuevas. Entonces, vamos a ver estos componentes. El citoesqueleto consta de filamentos de proteínas, de microfilamentos, de actina, es la proteína que los forma, filamentos intermedios que son una mezcla de variada
de proteínas diferentes, y microtúbulos que están formados esencialmente por tubulina, el nombre de la proteína, que interviene en la morfología, la estructura interna de la célula y la posibilidad de movimiento. El citoesqueleto se prolonga, sale afuera de la célula en forma de cilios y flagelos. Aquí tenemos un esquema de cómo son estos componentes. Obviamente un microtúbulo es más grueso que un filamento intermedio y este a su vez es más grueso que un microfilamento. Estos nombres están en función de su grosor, básicamente. Aquí tenemos un esquema un poco más detallado. Como pueden ver, el microtúbulo es como un tubo hueco, cuyas paredes están formadas por la unión de proteínas. Esa proteína se llama tubulina, que tiene dos variantes, la alfa-tubulina y la beta-tubulina. Esas estructuras que estamos viendo aquí, como dímeros, se van colocando de manera bien organizada que forman filamentos. Aquí hay un filamento de color azul celeste y hay un filamento de color naranja. Estos se llaman protofilamentos que corresponden a filas de unidades alfa o unidades beta. Más o menos 250 Armstrong, que equivalen a 25 nanómetros. Es lo que mide un microtúbulo en grosor. Los filamentos intermedios son mucho más delgados, de 8 a 12 nanómetros, de 80 a 120 Armstrong, la mitad, poco menos. Y los filamentos de actina son más delgaditos todavía, de 5 a 7 nanómetros, de 50 a 70 Armstrong. Estos microtúbulos están formados por tubulina, los microfilamentos formados por actina y los filamentos intermedios tienen una composición variada o heterogénea porque hay muchas proteínas que los componen. Esta es otra esquematización de lo que ocurre dentro de la célula. Aquí está la membrana del núcleo, el retículo endoplasmático. Aquí está la membrana de la célula, mitocondrias en la mitad, el espacio interno. Y fíjense, aquí hemos representado una maraña de proteínas encadenadas unas con otras para formar una masa que tenga una forma determinada y no se esté aplastando por cualquier situación, ¿no? Y ahí adentro de ese sistema tienen que moverse, hemos dicho una mitocondria puede moverse, tiene que hacer zigzag ahí adentro para poder pasar, ¿no? Aquí tenemos los microtúbulos, tubitos microscópicos, los filamentos intermedios que serían estos y los microfilamentos que son los más delgaditos, estos de acá. Aunque vamos a describir finalmente cómo es que se localizan dentro de la célula, ¿no? Aquí tenemos un filamento intermedio, como ven, estos pasan de una célula a otra, o sea, conectan una célula con otra como si fueran alambres de amarre. Son más o menos los equivalentes a los alambres que ustedes cuelgan para secar su ropa. Pasan de un lado a otro, pero en este caso sostienen y amarran a las células unas con otras. Los microtúbulos, que son más gruesitos, se originan usualmente a partir del centro de una estructura llamada centriolo y de ahí se irradian hacia los extremos, ¿no? Aunque también hemos dicho pueden formar cilios y flagelos, estas estructuras que son estructuras externas. Y los filamentos, que son más delgaditos, formados por actina, normalmente están unidas a la membrana de la célula formando una maraña de proteínas que sostiene y evita que esta membrana, que es tan delgadita por cierto, termine rompiéndose. Vamos a hablar primeramente de los microtúbulos con un poco más de detalle. Los microtúbulos, dice, son un elemento formado de citoesqueleto. Son parte del citoesqueleto y están formados por una proteína que tiene dos partes, la parte alfa y la parte beta. Esas partes se dicen dímeros. Dímeros de alfa y dímeros de beta tubulina son los que forman a los microtúbulos. Aparentan ser tubos largos y relativamente rígidos. Rígidos a nivel celular, no vamos a pensar en la rigidez que tiene una barra de hierro, ¿no? Las paredes están formadas por unidades proteicas globulares denominadas tubulinas, que se ponen de manera organizada y sincronizada formando protofilamentos, ¿no?
Veamos, aquí tenemos otro esquema de un microtúbulo. La subunidad alfa y la subunidad beta, como vemos, están unidas, pero se van disponiendo de una manera muy especial en el microtúbulo, que yo puedo ver que es como si fueran dos filitas de componentes, la estructura alfa y la estructura beta. Aquí también podemos apreciar lo mismo, ¿no? Un doble enrollamiento. La subunidad alfa, la subunidad beta está señalado aquí. Si nosotros hacemos un corte a nivel de este microtúbulo, siempre vamos a encontrar 13 microtúbulos en su estructura. 13 protofilamentos, alfa y beta tubulina, un hueco en el interior, ¿no? Eso es un microtúbulo, por eso se llaman túbulo. No son tubos microscópicos, pero bastan para que el virus pueda pasar a través de ellos, ¿no? Los microtúbulos están implicados en la formación del uso mitótico, llámese aparato mitótico o uso acromático, que es un conjunto de miles de microtúbulos que aparecen durante la división y se unen a los cromosomas para llevarlos a extremos opuestos. También intervienen en el transporte intracelular al interior de la célula para que una vesícula pueda moverse de un lado a otro de la célula. Y finalmente, en su forma de cilios y flagelos, participan en el movimiento de nuestras células. Los microtúbulos, dice, pueden clasificarse según la organización y movimiento. Hay aquellos que están en la zona central, otros que están afuera. Y según el movimiento, hay algunos que no producen movimiento, otros que sí facilitan el movimiento de la célula. Además, hay que volver a resaltar el papel de estos microtúbulos durante el movimiento de cromosomas en la formación del uso mitótico y su posterior traslado de los componentes hacia extremos opuestos de la célula. Vamos a hablar de los organoides microtubulares. Aquí tenemos, aquí adentro estaría nuestro citoplasma, esto es afuera de la célula. Entonces, un flagelo o un cilio tiene una membrana, una capita envolvente de membrana, y ahí adentro hay 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 grupos de microtúbulos, cada grupo de 2. Como cada grupo tiene 2, entonces decimos tiene 9 dobletes. Hay también estructuras que forman centriolos o cuerpos basales que no tienen membrana y no forman dobletes, sino tripletes. Y los que estamos observando aquí, el cilio o un flagelo, si son largos y poquitos, se llaman flagelos. Si son cortitos pero abundantes, se llaman cilios. Aquí vemos el primero de los orgánulos de mitocondrias, perdón, de microtúbulos. Dice, contamos aquí, tienen 1, 2, 3. 3 grupos de proteínas unidas de una manera, formando una especie de un cilindro o un tubito hueco, formado por estas proteínas. Estos centriolos o cuerpos basales son siempre constantes en su estructura. Entonces, si yo hago un corte aquí, o hago un corte aquí, o observo otro cuerpo basal, siempre vamos a tener una fórmula microtubular que corresponde con 9 por 3 más 0. Son 9 tripletes, no son dobletes, 9 tripletes porque tienen 3 unidades de tubulina. Se van uniendo unos con otros para formar una estructura cilíndrica y compacta, pero hueca en el centro, ¿no? Estos centriolos participan en la polimerización de microtúbulos, también en la regulación del ciclo celular. Mientras que el cuerpo basal organiza cilios y flagelos que en muchos animales son determinantes para facilitar la fecundación y la reproducción. Bueno, cilios y flagelos. Tenemos aquí un esquema, un pequeño video animado, como pueden ver, es aparentemente un paramecio, que tiene miles de pelillos encima
que vibran de una manera específica y le dan a este paramecio capacidad de movimiento. Son expansiones celulares porque salen de la célula filiformes de filamento de unos 0,25 micrómetros. Son mucho más gruesos que un microtúbulo suelto, ¿no? Y de unos 10 a 15 micras de longitud. Se parecen mucho en las células vegetales y animales. En algunos organismos celulares, dice, hay haces o grupos de microtúbulos altamente organizados y muy estables, como ocurre en los cilios, y también encontramos grupos de microtúbulos organizados en los flagelos. A diferencia de un cilio o un flagelo, la fórmula microtubular sería 9 por 2, así que hay dobletes y no tripletes, como en los centriolos. 9 por 2 y 2 microtúbulos en el centro. Eso sería la fórmula microtubular de tanto de un cilio o de un flagelo. Hay una cosa curiosa. Aquí tenemos los cilios del paramecio. Si nosotros fuésemos capaces de agarrar un cilio y hacerle un corte, veríamos exactamente lo mismo que podemos ver en un cilio de una persona humana. En el corte bronquial, en las estructuras reproductivas, por adentro tenemos nosotros cilios que se mueven y ayudan a movilizar a las células reproductivas. Entonces, fórmula microtubular 9 dobletes más 2 en el centro. Entonces, lo vamos a mirar. Esto es un corte en microscopía electrónica. Aquí termina la célula. Aquí hay una estructura formada por la unión de tripletes microtubulares que se conoce como cuerpo basal. El centriolo es el que está en el centro y el cuerpo basal es el que está en las orillas. Y el eje del cilio, que tiene la membrana por encima, todo este componente interno es equivalente al citoplasma y al centro hay un doblete microtubular. Aquí podemos ver que si yo hago un corte a este nivel y lo miro de un lado, con un microscopio derive 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. 9 grupos de microtúbulos, siempre en cada cilio, en cada flagelo. Y hay 2 microtúbulos en el centro. A colorines, como les gusta a muchas personas. Ahí están los dobletes microtubulares. Hay proteínas que salen de estos dobletes, forman las estructuras parecidas a las antenitas de vinil del chapulín colorado, que son las que interactúan con el doblete siguiente y por eso aparecen así y se mantienen juntos. Al centro, en la zona central, tenemos 2 microtúbulos y la envoltura externa, que es parte de la membrana celular, ¿no? Bien, vamos a hacer un corte en este punto para que el video no sea muy largo y vamos a hacer lo que corresponde en un siguiente video. Como pueden ver aquí, este corte al microscopio, aquí está, no lo hemos explicado hace rato. Con mucha imaginación y con muchas ganas se ven los dobletes, los dos del centro. O sea, los esquemas son muy bonitos, pero no representan la realidad. Así vamos a observarlo en la realidad. Y esa es una foto, una observación maravillosa según las personas que hacen esto. Bien, jóvenes, vamos a quedar aquí. Nos vemos luego en el siguiente video de la parte que corresponde a los microfilamentos y también a los filamentos intermedios.